Teleproyecto. Declarado de interés nacional por el Ministerio de Cultura de la República Argentina. Dirección General, Francisco Fasano. Sociedad Central de Arquitectos, 1886-2018, 132 años por la arquitectura, 132 años con los arquitectos. Ya podés ser parte de la Universidad de Morón, con más de 80 propuestas académicas, carreras presenciales y a distancia, con anexos en Capital Federal y Gran Buenos Aires. Informate al 5627-2020 o en www.unimoron.edu.ar. Hola, bienvenidos a esta nueva emisión de Teleproyecto Arquitectura Audiovisual, esta aventura de comunicación que nació allá por el año 1991 y que semana a semana renueva este encuentro con la actualidad del ejercicio profesional en sus diversas formas. Hoy conoceremos lo que será la sede central de la Universidad de Morón, ubicada en el nuevo polo académico del sur de la ciudad de Buenos Aires, frente a la 9 de julio. Compartiremos a continuación el diálogo mantenido con el flamante decano de esa casa de estudios, el arquitecto Alejandro Borracchia, quien tuvo además a su cargo el proyecto que refuncionaliza un edificio patrimonial y le adiciona más pisos con un lenguaje contemporáneo. Es un edificio muy interesante para la ciudad, es un edificio que está catalogado como patrimonio de la ciudad de Buenos Aires, un edificio de principios del siglo pasado. Está firmado por Gino Aloisi, que es uno de estos arquitectos italianos que trabajaron en el Colón, en el Congreso. Él hizo algunas obras en particular, un anexo del Spineto, de lo que era como el viejo, digamos, en la vieja feria, ¿no? de ahí de Once. Bueno, y varias obras interesantes. Así que sí, claro, obvio, tiene todo ese antecedente, ¿no? Fuerte. Lo que nos encontramos fue un edificio, digamos, muy bastardeado por el uso.
más allá de la medida cautelar, este edificio ha pasado por una serie de dueños y de programas, ¿no?, que fueron cambiando. El último que trabajó aquí fue la Dirección de Trabajo del Gobierno de la ciudad, y como te imaginarás, en una dependencia de ese tipo, ¿no?, se van acomodando los usos a medida que va creciendo o decreciendo la planta de trabajo. Entonces todos los cielorrasos estaban bajos, todos los pisos habían sido superpuestos en varias capas de alfombra, madera y después alfombra. Entonces un poco el primer trabajo que hicimos fue intentar reconocer el edificio en su esencia, ir para atrás, o sea, buscar como por detrás de todo lo que tapaba el edificio viejo, cuáles eran sus motores estructurales, sus muros portantes, incluso las cosas que entendíamos tenían como un verdadero patrimonio como para rescatar y resaltar. También hicimos un estudio de toda la manzana en relación a lo que implicaba colocar sobre un edificio patrimonial 4 pisos más de uso, que era lo que estaba dentro de la propuesta de la universidad de crecimiento. Y ese estudio nos llevó a detectar unas ciertas relaciones entre los edificios linderos y los edificios de fondo, para ver si podíamos, trabajando con toda la manzana como criterio y pensando a futuro en el edificio que estamos proyectando para aquí al lado, armar todo un conjunto que quede como armónico entre un edificio de oficinas del siglo XX, ¿no?, de vidrio y Corte Ingol, que es lo que tenemos mirando de frente a nuestra izquierda, y un edificio también patrimonio de la ciudad, como es el edificio del hotel en la esquina con cúpula. Entonces, bueno, intentar como crear finalmente un conjunto entre los edificios patrimoniales, las incorporaciones nuevas que nosotros estamos haciendo por arriba, ¿no?, y el edificio que ya existe de oficinas. La verdad que eso llevó muchos diálogos con el gobierno de la ciudad. Hay una serie de leyes, ¿no?, que tienen que ver con poner algo sobre patrimonio, que implican retirarte de la línea de frente 4 metros, al mismo tiempo implican obviamente un cierto respeto por el interior del edificio en su conformación medio matriz, ¿no?, el patio, la escalera antigua, cosas que igual nosotros seguramente no íbamos a tocar en ningún momento, porque cuando vos entras a estos edificios, la verdad que es magnífico, ¿no?, el espacio de los patios, las alturas de las salas, esas cosas. O sea, en nuestra genética arquitectónica nunca estaba el destrozar ese patrimonio, así que siempre era revalorizarlo y sí contar lo nuevo como algo nuevo, ¿no? Todo lo que, digamos, introdujimos dentro del edificio o que colocamos por sobre el edificio se cuenta como una obra, digamos, que apuesta al nuevo milenio, ¿no?, y que cuenta a la universidad como de aquí al futuro. Además de todo el frente con unos salones que dan hacia la 9 de julio, tiene el patio central que conforma entre 2 salas un conjunto muy interesante espacialmente, donde vos podés trabajar de un lado al otro, de un ala a otro del edificio y a través del patio en una relación espacial muy rica. Nosotros recuperamos un poco esa idea de que todo dé como ese patio, como un anillo que se recorre, y transformamos esos espacios en unas aulas o en unos espacios de estudio abiertos, en donde los alumnos pueden como sentarse como quieren, ¿no? Hay unas ciertas ideas en la manera de trabajar con el programa
que en términos de programa parece ser muy convencional, que son aulas y espacios de antesala para las aulas, cambiando un poco el uso. Propusimos que estas aulas tengan como, digamos, esta idea del tercer hogar, ¿no? De un lugar en donde el alumno o el usuario de este espacio pueda no solo relacionarse con el profesor, digamos, en una silla sentado mirando hacia el frente, sino en realidad tenga la opción, ¿no?, de ir alterando tanto el profesor como el alumno la dinámica del aula, encontrando la manera de sentarte o en sillones o en mesas altas o en mesas un poco más bajas. O sea que en realidad vos conformes según el mobiliario y la posibilidad que este mobiliario te da de ser en distintas tipologías de mobiliario, conformes una dinámica de trabajo de grupo distinta e interesante según la materia. Y lo otro que propusimos es que, como la idea de la universidad es que este edificio sea mayoritariamente de posgrado, que en realidad haya un nexo entre las clases, que si vos estás haciendo un posgrado de Derecho y pasás por donde hay alguien dictando un posgrado que tiene que ver con economía, como vos sos un posgraduado y sos un profesional y todo te interesa, vas a quedarte a escuchar sin necesariamente tener como una puerta cerrada que te impida como acceder a ese vínculo con el profesor que está dictando esa materia. Y tal vez en vez de sentarte en una instancia como de frontal al profesor, te sientes un poco retirado con tu computadora en un sillón y participes de la clase, pero como un anexo, ¿no? El edificio tiene un subsuelo que en la historia vieja fue depósito de licores Cuseñer, tenía incluso hasta unas piletas de licor. El subsuelo en realidad está pensado como programa, como 2 salas multifunción, que tiene un área de exposición que las nuclea, entonces tiene un acceso muy directo desde la planta baja y permite que un pequeño congreso o una actividad un poco ajena a la actividad convencional o a la actividad de aulas se desarrolle ahí abajo separada del edificio. También contiene todo el tema del agua de reserva de incendio. O sea, como esto, nosotros teníamos la existencia de un edificio con una estructura, ¿no?, que no queríamos alterar, la necesidad de colocar una serie de pisos nuevos que habíamos pensado metálicos y livianos, y aparecía toda la reserva de incendio, que son como 40.000 litros de agua. Dijimos, bueno, en vez de ponerlo arriba y cargar con peso tanto al viejo como al nuevo y tener que reforzar mucho la estructura, ¿por qué no armamos unos piletones abajo y lo usamos incluso como contención o como borde de la nueva reestructuración de las bases que fuimos como haciendo para darle este nuevo soporte a la estructura? Entonces, en el subsuelo es un ámbito casi de planta libre con esas 2 salas que va a servir para exposiciones, y por debajo tiene casi, te diría, una especie de nuevo piso de 1 metro técnico, en donde ahí están todas las piletas de incendio, y de esa manera no cargamos peso por sobre toda la estructura. Apareció también el rescate de las paredes de ladrillo como portantes. Las paredes de ladrillo de las medianeras e incluso el anillo central del patio habían sido, con el paso del tiempo, perforadas, horadadas, atravesadas por instalaciones, ¿no? Entonces surgió la necesidad de volver a recalificarlas como sistemas estructurales, y de todas las paredes que demolimos en el interior del edificio tomamos como a la manera de cantera los ladrillos que fueron surgiendo, el ladrillón antiguo, y lo fuimos volviendo a colocar para rellenar los huecos de las paredes que eran portantes. Entonces así, digamos, las paredes que habían dejado ya de soportar en su concepción original, volvieron como a tener esa presencia dentro de la estructura, y entonces el edificio nuevo se pudo cargar sobre ellas casi sin hacer estructura nueva por debajo, ¿no? Un trabajo muy interesante que hicimos en comunión con el estudio de ingeniería Stescovich, que tiene mucha experiencia en el trabajo con ladrillo, por todo una serie de trabajos que hicieron en Puerto Madero con los docks, ¿no? Y que había una historia en relación con eso. Y dentro de esa búsqueda casi arqueológica en la cual estuvieron trabajando, fueron dejando a la vista las antiguas columnas, las vigas de acero, pero hay un determinado momento donde se cortan. Llegan hasta un punto y empieza
otro tipo de estructura. ¿Qué fue lo que se encontraron y cómo lo resolvieron? La particularidad de este edificio es que, como todos estos edificios de época, son híbridos, ¿no? Mixturan entre paredes portantes y estructura metálica y generan como una estructura que va mutando. Este edificio tenía estructura metálica, o tiene estructura metálica, hasta el primer piso, y después segundo y tercero. Esa estructura de palitos era reemplazada por muros portantes, o sea que había un muro de 30 muy pesado sobre una estructura muy delgada y esbelta de 5 metros de altura de perfiles metálicos. Entonces nosotros alivianamos todo el peso de la estructura, tirando esos muros, e introdujimos en el segundo y tercer piso, en toda una serie de procesos, ¿no?, de cambio de estructura, volvimos a poner o pusimos estructura metálica un poco tratando de imitar la estructura que había debajo, ¿no?, con una concepción nueva, pero siguiendo como esa secuencia espacial de un lugar que solo era atravesado por palitos y no por una pared de 30. Y eso la verdad que lo que nos permitió, bueno, nos llevó mucho trabajo en la obra, pero permitió que finalmente los espacios puedan ser como más diáfanos, ¿no?, y no tener estas paredes portantes atravesando como a la mitad un espacio que cortaba mucho, sobre todo los requerimientos de la universidad de transformar esos espacios en lugares de estudio. Y por sobre eso se armó un anillo estructural de hormigón que lo que hace es volver a coser todas estas estructuras y dar el soporte para nacer con la estructura metálica nueva de los 3 pisos de uso más el cuarto de azotea y servicios, que fue lo que colocamos de ahí hacia arriba. Toda la idea del edificio, tanto de la parte antigua como de la parte nueva, fue en principio rescatar aquellos lugares patrimoniales con sus molduras, ¿no?, que estaban como muy destruidos, y después dejar a la luz toda su concepción estructural. Entonces los perfiles metálicos viejos de los roblones, ¿no?, esos traídos de Inglaterra, de los perfiles que vemos en edificios de este tipo, se dejaron todos a la luz, se trataron con pintura ignífuga, y de ahí en más todas las estructuras que nosotros aportamos nuevas también tienen el mismo cuidado, ¿no? Todos los detalles están pensados en una lógica, digamos, industrial, pero que termina quedando como impronta para la estética del edificio. Entonces, en rigor, lo que terminó pasando es que hay una lectura, digamos, de cohesión, ¿no?, o de costura entre el edificio viejo y nuevo a través de estas decisiones de diseño y de dejar la estructura a toda la vista. Lo que hicimos fue restaurar ese patio central, transformarlo, le quitamos algunas construcciones que lo ocupaban, achicándolo, ¿no?, que no eran originales, y como recuperamos su medida inicial. Ese espacio que, como te contaba, es hacia donde se vierten, ¿no?, las aulas y la circulación, empieza a funcionar como una chimenea en el centro del edificio. Nos da la posibilidad, entre ese patio y una serie de patios que también incorporamos, o las ventanas que dan al frente, de abrir y generar una ventilación cruzada que se lleva todo el calor del edificio de abajo y lo saca como al exterior por ese centro del edificio. El patio tiene como, digamos, 3 cualidades. En el subsuelo es casi parte del salón con una entrada de luz cenital. Entre planta baja y tercer piso es un patio cubierto que tiene una cubierta muy particular, que se abre cuando acumula cierta temperatura, que se cierra automáticamente cuando llueve, que vos podés programar en verano o invierno cuántas veces al día se va a abrir para generar ventilación y llevarse ese aire caliente, ¿no?, o recuperar y tener como el calor ahí contenido. O sea, vos podés controlar con un sistema muy simple casi de pantalla LED touchscreen, ¿no? Vos podés controlar esas ventanas y ver cuántas querés que abran y cómo. Y a partir de ahí, del tercero para arriba, es un patio que ya no tiene techo y a donde ventilan las circulaciones del edificio nuevo. Entonces, digamos, ese patio
atraviesa y une todo el edificio espacialmente, pero al mismo tiempo es un poco un catalizador, ¿no?, de clima del edificio. O sea, es el que permite que vos te lleves el calor o que acumules calor por la entrada de luz, bueno, y que en esta dualidad invierno-verano puedas como trabajar con métodos casi pasivos, ¿no?, para utilizar mucho menos el aire acondicionado. De hecho, estamos aquí en el piso sexto, en un día, digamos, normal de marzo, y la verdad que no hace calor, porque vos abrís las ventanas y tenés como esta especie de ventilación cruzada que funciona todo el tiempo. Nos interesaba que, de nuevo, en esta lectura entre viejo y nuevo, haya ciertos elementos que puedan otra vez reafirmar ese vínculo. Por ejemplo, una de las cosas es el uso de la madera. En la parte antigua del edificio restauramos todas las ventanas e incorporamos unas carpinterías nuevas, las de borde de estos patios que te contaba antes, que están hechas por un carpintero hoy, pero respetando el color, ¿no?, y el tipo de la madera. Las hicimos de cedro boliviano, tiene un color muy parecido al cedro original del edificio, entonces hay como una, digamos, la incorporación del artefacto con un diseño nuevo, que es la carpintería, pero que tiene un diálogo con el artefacto antiguo, que es la ventana original. En los pisos superiores, en las divisiones de aulas o en el piso, en el solado, también introdujimos a todo este espacio blanco que tiene que ver con la estructura, el cielo raso y algunos sistemas de cierre en seco, introdujimos carpinterías de madera para volver a establecer ese diálogo. Y con los muebles pasó algo similar. Utilizamos en casi todo el edificio sillas de diseño Eames, ¿no?, que tienen como este trabajo entre plástico y madera y un poco de hierro. Entonces siempre está como esta lectura entre viejo y nuevo, entre artesanado e industria, que nos interesaba y que encontramos en este tipo de diseño de muebles de los 50 de Estados Unidos, un momento muy particular de la historia de la arquitectura que como estudio a nosotros nos interesa mucho. Encontramos ahí como una manera de reafirmar como esta costura de temas, ¿no? Hay un espacio que queda del retiro por código que teníamos que tener entre el edificio nuevo y viejo, que es una azotea a nivel de cuarto piso. Eso era la vieja terraza del edificio, hasta donde llegaba el edificio. Nosotros a partir de ahí iniciamos con el edificio nuevo. Esa azotea que da hacia la 9 de julio es una azotea a la que incorporamos un deck de madera y que pensamos va a ser como un lugar de respiro entre medio, ¿no?, de los dos, de la parte antigua y la parte nueva. Un lugar que tiene una vista, digamos, interesante hacia los árboles, hacia los jacarandá de la 9 de julio, y que va a ser un espacio de recreo, digamos, suponemos muy intenso. Y después hay otro espacio que es la azotea final, o sea, esta que queda en el 7º piso después de toda la construcción nueva, en donde incorporamos todo un sistema de azotea verde que le da, la verdad, una característica muy distintiva a lo que es estar en el último piso de un edificio en la ciudad de Buenos Aires, que tiene una vista increíble hacia el Obelisco, ¿no?, hacia la 9 de julio, y que te permite, al salir ahí, bueno, recuperar un poco de la naturaleza de caminar por la 9 de julio con los árboles, pero en un piso 7. Además de esta cuestión casi paisajística, ¿no?, y de uso distendido de una azotea que pensamos pública, está todo el tema de utilizar un sistema vegetal para aclimatar, ¿no?, el último nivel, y que el sol que pega y mucho a esta altura en la ciudad no sea una incidencia de calor muy fuerte para el último piso del edificio. Hace muy poco, y por decisión del rector y de todos los decanos, se transformó en la sede central de la universidad. Este edificio pasa a ser como una apuesta muy importante, ¿no?, de la universidad en su crecimiento a futuro y en la llegada a la ciudad con un edificio que le es propio, porque ya tenía sedes, ¿no?, distribuidas en distintos puntos de la ciudad. Y la verdad que el mirador, un hecho arquitectónico que en este estudio que te contaba de la manzana, para nosotros le da como cierre al conjunto, ¿no?, trabaja con la medianera del vecino, ocultándola un poco, se transformó como en el símbolo de esta sede central. Llevado mucho trabajo de parte de toda la universidad, de cada uno de sus sectores, que la verdad solo es posible cuando una institución como la
la nuestra, como la Universidad de Morón, se pone como ciertas metas a futuro y trabaja mancomunada para lograrlo, y un poco, bueno, digamos, casi te diría que la cumbre y símbolo de todo esto es ver la UM ahí sobre la 9 de julio como un hecho anecdótico. Aparece en cada manifestación, ¿no? En cada manifestación pública sobre la 9 de julio, cuando toma un dron o una cámara, aparece ahí la UM con el mirador. Y a futuro, la universidad y nosotros como estudio estamos trabajando en un proyecto de un edificio de 8 pisos que se incorpora a todo este conjunto, que ya nace de cero, o sea, es un edificio totalmente nuevo desde sus bases, y que toma el perfil del edificio de la esquina, que es ese edificio patrimonial, el hotel con la cúpula, para un poco, entendiendo de nuevo la manzana, generar un conjunto entre nuevo y viejo, entre patrimonio y edificios, digamos, con una arquitectura moderna, que terminen de consolidar un sector de la ciudad que, digamos, creo que a partir de la intromisión de instituciones como la nuestra va a cambiar y mucho, ¿no? La 9 de julio se ha ido consolidando con el tiempo, no solo con las obras, el Metrobús y el transporte y todo lo que fue pasando y seguramente pasará, sino con la llegada de algunas instituciones que van, ¿no?, transformando el uso y aportando gente a lugares que hacia el sur de la ciudad se usaban tal vez menos, ¿no? Y de esta forma llegamos al final del presente programa de Teleproyecto Arquitectura Audiovisual. Esta aventura de comunicación que nació allá por el año 1991 y que semana a semana renueva este encuentro con la actualidad del ejercicio profesional en sus diversas formas. Esperamos que haya sido del agrado de todos ustedes. Por nuestra parte, nos despedimos hasta nuestro próximo encuentro en alguno de los canales digitales que ponemos a su consideración. Hasta la próxima. Sociedad Central de Arquitectos, 1886-2018, 132 años por la arquitectura, 132 años con los arquitectos. Ya podés ser parte de la Universidad de Morón, con más de 80 propuestas académicas, carreras presenciales y a distancia, con anexos en Capital Federal y Gran Buenos Aires. Informate al 5627-2020 o en www.unimoron.edu.ar.
¿Tiene registrado en video profesional el desarrollo completo de sus obras? Desde Teleproyecto, la empresa con mayor experiencia en filmar arquitectura y construcciones, ponemos a su disposición nuestro departamento de seguimiento de obras en video. Es otro servicio de Teleproyecto, la construcción en imágenes. Más de un cuarto de siglo filmando obras. Fue una producción de Teleproyecto, www.teleproyecto.com.